Condenados, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva video reacción. Estamos nuevamente aquí para disfrutar con ustedes un videito que tenemos por ahí bien formado, esperándonos. Pero ¿qué creen? Que a diferencia de los que hemos grabado, ahora vamos a compensar un poquito porque ya hemos grabado varios de bandas pues, gringas, otra por ahí de Japón. Si no lo han visto, después de ver este videito, pues échense una pausa. Al final vayan y echen un ojito a las otras reacciones que tenemos. Créanos que son unos videos muy chingones. Nos impresionaron bastante, nos dejaron un muy buen sabor de boca. Pero ahora vamos a darle esta oportunidad a esta banda mexicana que, por cierto, nos gusta mucho. Su estilo, su forma de componer, su personalidad, incluso su mascota. Es por ahí un pato. Un pato. Más que es un pato, nos imaginamos que bastante gigante. ¿Y qué opinas? ¿Cómo se va a poner esto? Bueno, pues si no saben de quién les hablamos, esta vez vamos a hacer un video reacción de Obesity. Los Obesos, que es una banda mexa, por supuesto, orgullosamente mexa, que hacen metal progresivo de calidad premium, ¿no? Y pues, sin más, ¿qué les parece? Sí, vamos a la video reacción. Por cierto, están estrenando alineación, entonces vamos a claro. ver qué tal se pusieron ahí a componer. Ok. Esta canción se llama Dogzilla. Dogzilla. Ok, ¿están listos, condenados? Venga. Ahí vamos. Dogzilla. Ok. Dogzilla. Ole. A production of Tania Velasco. Pinche patote. Órale. ¿Vieron ese patote gigante? Pinche más. Están cabrones estos vatos para tocar. Wow. Me gusta cuando las guitarras no tienen la maquinaria. Nos está destruyendo con esos riffs. Sí.
Esa ritmita está chido, ¿no? Ay, qué chida está esa toma. Ay. Secuencias. Wow. What the fuck. Cámara, güey. Wow. Lo hicieron de nuevo obesos. Está muy buena. ¿Qué te pareció? Bastante chida la canción. Muy bien. O sea, no había escuchado nada de ellos hasta ahora. Con esta nueva alineación, como les adelantamos un poquito. Que obviamente sigue Alfredo, pero hay dos chicos nuevos por ahí. Exacto. Chucho y... Batería. El batería. El batería. Es el batería, es nuevo. Que me dijiste que era justo chico de otra banda. De otra banda que también nos gusta mucho. También otros masters. Un poquito más... Bueno, sabemos que las etiquetas luego están de más, pero pues, para que lo ubiquen un poquito, es una banda igual mexa. Pero más como metalcore, ¿no? Metalcoreera tal vez, ponchadona, con una gran voz limpia. Y comparten baterista Obesity con ellos. Y ellos son los masters de Born to Emerge. También, que si no los han escuchado, vayan a escucharlos. Que andan igual, con todo este año también, sí. estos vatos, Igual si nos ven por ahí, pues saludos a Albon Isaac, el que está detrás de todo y pues es un tipazo ahí que tiene mucha trayectoria en la escena. Si van seguido a shows, si siguen a muchas bandas mexas, si son compas, si tenían una banda ya no, pero de todos modos lo que sea, seguramente conocen a Isaac porque él ha sonorizado varias, muchos shows. Pero bueno, regresando un poco a Obesity. Su baterista es el mismo de Born to. Ahora, no baterista. Comparten baterista. Y a mí en lo particular me parece extraordinario lo que hacen en cuanto a composición musical, todo, incluso hay una, pues, entre comillas, queja ahí recurrente que luego tenemos entre nosotros mismos, que es que luego el audio de las grabaciones mexicanas como que tienden a ser de no tan buena calidad, ¿no? Como que se escuchan ahí medio borrosas. Sí, se escuchan borrosas. Y esa es la palabra. ¿no? Pero aquí esta, sin embargo, me pareció bastante buena la calidad de la grabación, o sea, del audio, más bien, no de la grabación. Me parece muy bueno el audio, en composición, en ritmo, todo. Ni hablar del talentazo y la virtuosidad de este niño Alfredo, que besote donde quiera que nos esté viendo. O sea, de que decías de la calidad de la canción, yo creo que sí está muy cuidado, creo que sí está muy... Hubo mucha gente involucrada o estuvo muy... Se cuidó mucho la calidad y el sonido y todo. Y también el video, en realidad, yo disfruto mucho los videos, como les decía en un video anterior. No le entiendo a muchas cosas porque hay muchas pues, analogías, metáforas, recursos que solamente la banda se va a llevar a la tumba y nunca sabemos por qué. Pero acá se disfruta mucho. Me gusta en particular de Obesity, que justo este elemento del pato. Muy peculiar, ¿no? Peculiar, ¿no? Y tiene mucha personalidad, pienso yo, y creo que lo han ido explotando y han ido, bueno, Alfredo en este caso, que es
quien se mantiene hasta ahora. Ha ido jugando con este elemento que creo que le puede explotar mucho y creo que le puede sacar mucho jugo y de muchas formas, no solo a nivel visual, sino ya lo he hecho, ¿no? Con algunas composiciones, pero se me hizo muy cagado, se me hizo muy entretenido el pato por ahí atravesando la ciudad tal cual, como que invadiendo, como que destruyendo, como que apoderándose de todo. Aparte vale mencionar que por ahí creo que es ahora sí que una patita de una producción que viene próximamente, entonces está interesante. Bueno, eso es lo que entendí por algunos posteos que compartieron en su perfil, puede ser. Exacto, sí que justo también estos días sacaron un playthrough de esta canción de Godzilla. Bueno, Alfredo sacó un playthrough de esta canción. Y bueno, ahí también si quieren imitar cómo toca, pues bueno, yo creo que van a tener que estudiarle machín para poder hacerlo. Sin embargo, no es imposible, nunca pierdan la esperanza de poder tocar como él. Y bueno, en cuestión visual, a mí también me parece como muy, muy chido, ¿no? Muy chistoso esta apropiación del pato, ¿no? Es como muy, muy curioso y como dices, puede ser muy, muy explotable esa imagen. Creo que igual, o sea, reconozco obviamente el esfuerzo de todos los involucrados, ¿no? Que hicieron el video, creo que les quedó muy chido, pero ¿no? Igual, digo, tampoco es como que yo sea directora de arte ni directora de cine, ¿no? Pero, no sé, igual podría haber un poco más de juego ahí con las cámaras, ya poniéndome muy exquisita, güey, ¿no? La verdad. Sí, ahora que lo mencionas, sí, me gustó de entrada, ¿no? Y me estuve ahí como manteniendo, porque la música además, ¿no? Creo que nunca te abandona, o sea, siempre te tiene ahí atrapado. Pero sí, quizá en lo visual, sí, a lo mejor un jueguito por ahí puede ayudar. Y otra cosa que quería mencionar es que justo lo que decías del audio, que es de buena calidad, regresando a la parte nada más sonora. Y otra cosa que quiero pegar con ese comentario es que justo no solo hacen este esfuerzo por levantar esa calidad o mantener, ¿no? Sino también propiamente quiero reconocer al talento de Alfredo y muchos otros músicos mexicanos que están particularmente en estos géneros por ahí rondando, ¿no? Y codeándose por todo el talento que tienen, porque créanos que si ustedes son músicos o no, esto no es nada fácil de tocar, mucho menos de componer y ya qué decir de un tour, ¿no? Pero realmente es una música muy difícil de ejecutar. No solo porque vean que tiene así como 15 cuerdas. No, o sea, realmente es muy difícil 30 de tocar. manos. Sí, porque justo la composición, los tiempos llevan una complejidad más allá, ¿no? O sea, ya no nada más es ahí el círculo de sol con todo respeto para los que tocan otros géneros, pero mi pedalcito así de carrito, qué chido que hay este interés, porque eso habla de un interés de práctica, de evolución, de retroalimentación seguramente que tuvo en su momento, mucho estudio, muchísimo estudio, mucha disciplina, y qué gusto y qué chido que haya músicos mexas. Nosotros escuchamos muchos músicos de otros países, claro, de la escena, pues, no sé, global, ¿no? Por decir, pero qué chido que haya mucha gente, cada vez más, ¿no? Músicos mexicanos de ese nivel. Entonces, pues quería dejar ahí como ese comentario, pues mis respetos. Y a toda la banda en general, ¿no? Que creo que es una muy buena producción. Sí, ya tiene esos detallitos sí, adelante, ¿no? Pero la parte auditiva. Claro. Muy chido. ¿Qué digo? Igual está... obviamente esta reacción y esta pequeña crítica la hacemos con el fin de enriquecer, ¿no? la escena y contribuir de alguna manera, ¿no? Como público consumidor que somos, como público fans. Consumidor de metal, como fans del metal que somos. Ajá. ¿No? Que igual, pues entre todos podemos sumar y seguir haciendo esta escena nacional mucho más grande. Así es. Y un último detalle, no olviden que de todas las bandas que les compartimos con ustedes estas video reacciones, pues ya sean famosas o a lo mejor no tanto, pues echarle un ojito por ahí, pues ver qué están haciendo, ver qué onda. Créanos que les ayuda mucho. Sí seguimos bandas pues grandes y todo, ¿no? Pero pues también hay que echarle un ojito a las que van ahí emergiendo, porque pues hay mucha calidad detrás. Se van a sorprender realmente cuando busquen un poquito más de todos estos grupos. Exacto, y ustedes condenados, díganos qué les pareció. ¿Les gusta el progresivo como a nosotros? ¿Les aburre? ¿Les gusta? ¿Son más trasheros y más trus? ¿Extrañan la voz en las canciones? ¿Extrañan la voz? Claro, no tiene nada de así voz. La pura guitarrita. Así, está chido, ¿no?
para headbanguear un rato. Y por favor, suscríbanse, que nada más tenemos views y no tenemos suscriptores. ¿Qué pasó ahí, banda? No, me están fallando. Sí. Y compártanos en los comentarios justo qué les pareció la canción, el video, y manténganse pendientes de esta banda porque al parecer trae nueva producción y créanos que si tienen la oportunidad de verlos en vivo, no lo piensen dos veces y no vayan a verlos. Créanos que se van a hacer en vuestros pantalones. Por supuesto. Y pues nada más, síganos otra vez. Síganos varias veces. Síganos varias veces y en las veces que sea necesario para mantenerse muy bien informados. Solo aquí. Solo por Metal News Today. Adiós.